Saludos, socios de la Asociación Pro Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y al público amante de la buena música en general. Esta noche presentamos una tertulia preconcierto que APOS ofrece antes de cada concierto de abono de la Orquesta Sinfónica, con el propósito de iluminar el programa que se estará interpretando en el concierto del sábado siguiente y familiarizar al público con esa música. Esta noche la conferencia la va a ofrecer el profesor Armando Luis Ramírez, catedrático en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. El profesor y catedrático Armando Luis Ramírez comenzó sus estudios en composición con los profesores Amaury Veray e Ignacio Morales Nieva, para luego continuar con los profesores Dr. Maurice Wright y Richard Broadhead en la Universidad de Temple en Filadelfia. También sostuvo charlas con el maestro Christoph Penderecki. Entre sus composiciones están la fanfarria para conjunto de metales y percusión de 1993. En el año siguiente compuso el adagio para conjunto de cuerdas, concertino para tuba y piano y su tríptico para tenor y conjunto de cámara. Hermit's Enigma, Divertimento for Strings Orchestra y Portrait of Chess Players son composiciones que hizo mientras hacía su maestría en Temple University. La partitura para la película Lover's Grave, realizada en Filadelfia, fue otro hito. El quinteto para flauta, piccolo y cuerdas, estrenado en Dinamarca, 8 pinturas de Dalí, un dúo de eufonio y tuba, y miniaturas para viola y piano son composiciones más recientes. Ramírez ejerce en propiedad la Cátedra de Teoría y Composición en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ha tenido a su cargo los cursos teóricos de todos los niveles, ha creado cursos como Beethoven y sus 9 sinfonías, la música de los Beatles, y ofrece nuevamente en esta temporada su curso sobre la música de los ballets de Igor Stravinsky. Recientemente su obra Miniaturas para viola y piano fue interpretada por Emanuel Oliviere, principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, en el Ateneo Puertorriqueño y en el 27 Festival de La Habana. Como conferenciante ofreció una ponencia en el primer simposio de teoría, musicología y etnomusicología realizado en el Conservatorio de Música de Puerto Rico con el tema Beethoven y su Sinfonía número 1, el camino a un gran cambio. Interesante frase. Y es un conferenciante predilecto en las tertulias y los minicursos de APOS en los cuales ya los habrán visto. Su música es publicada por Cayambi Music Press y Brassworks 4. Con ustedes, sin más dilación, el profesor Armando Luis Ramírez. Saludos, estimados amigos de APOS. Agradezco nuevamente la invitación a nuestro querido amigo Néstor Quevedo y George de Saya. Siempre es muy grato recibir su invitación para este tipo de charla. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando un poco sobre el pasado concierto de la Orquesta Sinfónica, en la cual se presentó una obra, un concierto para piano de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a estar hablando un poco sobre el aspecto de dicha obra. Y hay 2 obras que vamos a estar presentando. La orquesta va a estar presentando este próximo concierto del sábado, que es del compositor Maurice Ravel y también del compositor Igor Stravinsky, ambos compositores muy influyentes dentro de la música del siglo XX. Me gustaría empezar primeramente por la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor que prácticamente es conocido por todas las esferas, ¿verdad? Hasta por personas que no son músicos. Quisiera comenzar mencionando que nació en el 1756 en Salzburgo, Austria, y falleció en el 1791 en Viena, lamentablemente a una corta edad, y a pesar de esa corta edad
y creó una cantidad increíble de música de cámara y de orquesta. Generalmente es conocido como uno de los compositores más destacados de la historia de la música clásica, específicamente del período clásico. Junto a Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven, alcanzaron los más altos logros de la escuela vienesa del siglo XVIII. Se caracteriza por su gusto, dominio de la forma y su expresividad melódica tanto vocal como instrumental. Tanto su padre, Leopold Mozart, como Johann Christian Bach, uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, fueron sumamente influyentes en su formación. De hecho, su formación empezó apenas a los 3 años, con su padre impartiendo clases particulares y más adelante imitando un poco la música de Johann Christian Bach. Compuso grandes obras para cuartetos de cuerda, orquesta, óperas y música de cámara como son las sonatas para piano forte. Claro está, vamos a hablar también de los conciertos, específicamente del concierto número 20 en re menor. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Este concierto, el número 20 de 27 conciertos, nada más y nada menos que 27 conciertos, y si la memoria no me falla, el concierto número 20 y el 21 se compusieron el mismo mes, increíblemente. Está en re menor, uno de los 2 únicos conciertos en tonalidades menores, y tiene el catálogo, ¿verdad?, el número para identificar, que es el K466. Dicho concierto fue compuesto en el 1785 y fue estrenado en febrero del mismo año con el compositor tanto como solista y director. Interpretado posteriormente, este concierto fue por grandes compositores y pianistas como Ludwig van Beethoven, Clara Schumann y Johannes Brahms. Una duración aproximada de este concierto es 25 minutos, que cubre prácticamente los 3 movimientos típicos de los conciertos clásicos, y tiene una orquestación bien tradicional para la época, bien clásica, en la cual solamente incluye una flauta, pero incluye 2 oboes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetas, el tímpani, siempre funcionando como tónica dominante, y obviamente tenemos la sección de cuerda junto al solista. Un detalle interesante de este concierto y en la interpretación de Mozart es que la cadenza, que es una parte improvisada, es una parte en la cual se demuestra un poco el virtuosismo del solista. Mozart no escribió ninguna cadenza para este concierto, es algo un poco atípico, lo cual da la sospecha de que probablemente él improvisaba cuando se tocaba el concierto, la cadenza en el momento, dependiendo de cómo estuviera emocionalmente, ¿verdad?, y cómo estuviera anímicamente la audiencia. Sin embargo, el compositor Ludwig van Beethoven sí escribió una cadenza. Así que muchos consideran como esta cadenza de Beethoven una composición dentro de la composición. Una cadenza se supone que tenga elementos a modo grosso, ¿verdad?, elementos de la composición de por sí y que respete la técnica, ¿verdad?, y lo que se está trabajando en ese momento. Pero ese dato es sumamente curioso sobre este concierto número 20 en re menor. En la próxima diapositiva vemos entonces la estructura, los movimientos típicos de la época. Como dije anteriormente, se divide en 3 movimientos. Este primer movimiento, Allegro, está básicamente diseñado alrededor de unas repeticiones, unos temas repetitivos que obviamente son típicos de la forma sonata. Y cabe destacar que este tema es un tanto de un carácter operático, es más casi como si fuera un aria, ¿no?, como si fuera algo vocal. Inclusive hay ciertos rasgos que se repiten y que se ven más adelante en Don Giovanni. Interesante por demás está mencionar, como dije anteriormente, la tonalidad de re menor. Lo hace una composición un tanto dramática, un poco oscura al principio, y
Cuando entra la parte del piano, que es el solista, obviamente la introducción, todo el tema es expuesto por la orquesta, pues es un contraste bien marcado cuando viene la parte del solista. Obviamente lo que estábamos hablando de la cadenza siempre ocurre en ese primer movimiento. Ya cuando vemos la cadenza, obviamente típicamente sabemos que la cadenza cuando la orquesta se detiene para interpretar la música y vemos que el solista se toma su tiempo, ¿no? En muchos de los pasajes son un tanto rubatos, un poco estirados esos temas, no está tan marcado. Y obviamente pues en conexión con el director, que entonces es cuando le hace la indicación a la orquesta para hacer la última parte de ese movimiento. Para segundo movimiento hace algo un poco fuera de lo común, que es lo que se conoce como una romanza, que prácticamente se utiliza en las piezas vocales. Es una pieza sumamente lírica también, un movimiento lento, y recurre a la tonalidad tradicional, ¿verdad? Que sería si bemol mayor, ya que estamos en re menor, pues va al sexto grado. Y finalmente ocurre el cierre de la obra, que es un rondó, que es fácil de detectar por el simple hecho de que es un tema recurrente, es un tema que siempre se va a presentar alternado, ¿verdad? Con unos temas diferentes, como por ejemplo si le llamamos a ese tema principal la sección A, pues obviamente lo alternamos con una sección B, pero después de esa sección B retomamos el tema A. Claro, Mozart era un genio en ese sentido, en que presenta nuevamente esa sección A, pero hay unas variaciones bien interesantes, o sea que él no repite tal y cual lo presentó anteriormente, él aprovecha la ocasión y hace ciertas variaciones. Detalle interesante para concluir es que al final él escribe esta coda, que es el tema de cierre, en vez de terminar en re menor, que ha sido, ¿verdad?, prácticamente toda la primera parte del rondó, hace una pequeña modificación modal y termina en re mayor. Obviamente, con esta modificación hacia re mayor, pues la pieza termina de una forma brillante, ¿verdad?, con mucha esperanza, y no termina en la forma como comenzó, que era bien dramática y oscura. Así que yo quisiera compartir con ustedes un video muy interesante del segundo movimiento de la romanza. Me gustaría mencionarles quién es la orquesta. Vamos a tener la interpretación de Stefan Vladar como solista y la Carl Philipp Emanuel Bach Chamber Orchestra, dirigidos por Hartmut Henschel. Espero que la disfruten, la romanza. Bueno, espero que hayan disfrutado esta interpretación. Vamos a hacer un gran contraste ahora de esta época clásica y vamos a hacer un salto prácticamente de un siglo. Vamos a hablar de Igor Stravinsky en esta ocasión, un compositor un tanto, aunque en contra de sus propias palabras, pero un compositor un tanto revolucionario. Igor Stravinsky nació en el 1882 en Rusia y fallece en el año 1972 en la ciudad de Nueva York. Impactó la historia de la música del siglo XX por sus obras de gran complejidad y tópicos realistas. Su catálogo se divide en su fase rusa, primitivista, una segunda fase, conocida como por neoclasicismo, o una época neoclasicista, y finalmente una tercera fase, que sería la que se conoce como dodecafónica. Luego de varios años intensos de estudiar orquestación y composición bajo la tutela del gran compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, Stravinsky tuvo a su cargo varias composiciones o varias comisiones por parte de Sergei Diaghilev, que era un gran empresario y que obviamente que formalizó la compañía de ballets rusos. Estas obras fueron parte del repertorio de los ballets rusos. Sucede que la obra que vamos a estar hablando en breves momentos es una obra que inicia, ¿verdad? Se considera como es la obra que inicia esa parte del neoclasicismo, y ya la fama de Igor Stravinsky a nivel internacional y prácticamente mundial ya se conocía. ¿Por qué? Porque ya conocemos las obras
sumamente brillantes, apoteósicas, gigantescas, orquestales, como son Petrushka, como son El pájaro de fuego, y obviamente la obra por excelencia, muy retante para cualquier orquesta, que es La consagración de la primavera. Igor Stravinsky pasó por varias obras de menor escala, un poco más accesible, música de cámara, música de grupos pequeños y solistas, pero cuando hacía este tipo de obra gigantesca, ¿verdad? Pues siempre era sumamente impactante para las personas que estaban en ese momento, ¿verdad? Presenciando esos eventos. Así fue la obra Pulcinella. En la próxima diapositiva pueden ver ustedes ahí que tenemos un poco de información de Pulcinella. Y esta música originalmente, y esto es un debate un poco interesante por muchos teóricos y compositores y musicólogos, porque la música originalmente fue compuesta por Giovanni Battista Pergolesi, principalmente, aunque se ha dicho que hay otros compositores anteriores, en el siglo XVIII. Quiere decir que esta música se compuso en la época barroca, pasó la época clásica y no es hasta la música del siglo XX, la época del siglo XX, cuando ya Igor Stravinsky había experimentado con distintas fórmulas de la disonancia, de la organización, experimentado con los registros de la orquesta de una forma agigantada, pues vemos que esta obra obviamente es mucho más tranquila, más clásica, un poco más recogida, la melodía sumamente clara, la armonía, etcétera, etcétera. Y entonces cabe decir, ¿será una obra realmente de Igor Stravinsky? ¿O no será una obra de Igor Stravinsky y él simplemente arregló un poco esa música? Pues precisamente eso fue lo que sucedió. Esta fue una obra encargada por Sergei Diaghilev, que tenía en su posición esta música un poco desorganizada, para poderla utilizarla en una obra musical en forma de ballet y a ser estrenados por los ballets rusos. Quiere decir que esta obra, al igual que muchos proyectos que se le ocurrían a Sergei Diaghilev, un gran empresario con una visión enormemente progresiva, quería hacer esta obra y le veía el potencial por la trama, ¿verdad? Por la temática que presentaba esta obra de Pulcinella. Así que se acercó a uno de sus grandes amigos, compositores, que sabía que no iba a hacerlo quedar mal, iba a ser una obra sumamente espectacular, y le entregó la obra prácticamente a Igor Stravinsky. El compositor Stravinsky trabajó con la música que le facilitó Diaghilev algunas ideas sugeridas anteriormente por el director de orquesta Ernest Ansermet en el 1919. De hecho, existen algunas cartas, alguna correspondencia en que se ve cuando Ansermet le habla de esa idea a Igor Stravinsky. Y que finalmente Ernest Ansermet fue el que dirigió el estreno de esta obra. La obra se estrenó en el 1920 en el Teatro de la Ópera de París. La próxima filmina, podemos ver otra información también. Leonidas Massin creó el libreto y el ballet, mientras que nada más y nada menos que Pablo Picasso diseñó el vestuario y la escenografía. Estamos hablando de que hay unos artistas impresionantes en la historia, ¿verdad? En cada rama del arte, que se conocían en ese momento y coincidieron en esa época, en esa historia, en ese momento, en esa área geográfica, y pudieron hacer estas colaboraciones tan impresionantes. La obra tiene una duración aproximadamente de 35 minutos, aunque la versión de la suite orquestal que vamos a estar presenciando en el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es un poco más breve. Esta versión orquestal se estrenó en el 1922 y fue interpretada por la Boston Symphony Orchestra bajo la dirección de Pierre Monteux, que de hecho, valga, ¿verdad?, la información también, Pierre Monteux fue el que estrenó La consagración de la primavera, así que ya había una relación previa y un conocimiento y una familiaridad de este director con la música de Igor Stravinsky. Con esta obra inicia lo que se conoce como el segundo período estilístico de Igor Stravinsky, conocido como el neoclasicismo,
¿Qué podemos esperar de esta obra antes de pasar a escuchar la interpretación y el fragmento que tenemos para ustedes, sumamente histórico, porque de hecho es el propio Igor Stravinsky dirigiendo la parte final de la obra? Pues obviamente vamos a escuchar una obra sumamente clara, melódica, la estructura, la forma, la armonía muy tradicional de la época barroca. Sin embargo, vamos a escuchar ciertos toques de disonancia, vamos a escuchar ciertos instrumentos que no eran típicos, ¿verdad?, de la época de Pergolesi, que se presentaran en una obra orquestal. Así que tenemos esa fusión de la composición original. Igor Stravinsky se enamora prácticamente de ese estilo, es como un redescubrimiento de la música y obviamente da pie, como hemos mencionado, da pie a que Igor Stravinsky siga por esa línea por varias décadas, el estilo neoclásico, y abandona un poco esto que había hecho experimentalmente al principio de su carrera. Vamos a escuchar, como les mencioné, al propio Igor Stravinsky dirigiendo el final, conocido como el Minueto y Finale, interpretado por la Sinfónica de Toronto, y esto es una grabación de 1967 que se rumora que fue la última presentación en público de Igor Stravinsky, obviamente dirigiendo una obra. Así que espero que lo disfruten y nos veremos en breves minutos.
Bueno, definitivamente una obra sumamente enérgica, la imagen de experimentar y vivir ese momento mágico de Igor Stravinsky, dirigir su propia obra, debe haber sido algo insuperable. Eh, Vamos a pasar ahora a nuestra tercera y última obra del día, nuestro tercer compositor, un compositor contemporáneo a Igor Stravinsky, incluso uno de los grandes amigos que tuvo cercano Igor Stravinsky, uno fue Maurice Ravel, al igual que Claude Debussy, y compartieron muchas ideas y hay correspondencia de ellos sobre, ¿verdad?, sobre la música y otros tópicos interesantísimos. Maurice Ravel fue un compositor y un excelente pianista, al igual que Igor Stravinsky, al igual que Mozart. Nació en el 1875 y falleció en el año 1937. Al igual que su contemporáneo Claude Debussy, fue considerado como uno de los principales representantes del impresionismo francés. Ustedes recordarán, me parece que hicimos hace unos meses atrás, hablamos un poco sobre el impresionismo francés y mencionamos, ¿verdad?, que todo comenzaba con el arte de la pintura, un poco la poesía, y obviamente se reflejó más adelante en la música. Pues ellos, en el caso de Claude Debussy, en el caso de Maurice Ravel, ¿verdad?, se clasificó porque precisamente vivían en esa época y utilizaban imágenes sugeridas con su música, pero ellos nunca estuvieron de acuerdo con este término. Suponemos que el término, obviamente, como al principio fue un término un tanto despectivo, cuando se hizo esa exposición en esa galería, ¿verdad?, con esos grandes pintores, pues tal vez ese término no era del agrado de estos compositores y estos artistas. Ingresó a una edad temprana al Conservatorio de París, donde lamentablemente tuvo grandes tropiezos por su visión estética de la música, que era un tanto contraria a la del conservatorio. Más adelante, Maurice Ravel desarrollaría su estilo musical combinando técnicas contemporáneas, técnicas barrocas e inclusive del neoclasicismo, inclusive incursionando un poco en el lenguaje popular del jazz. Muchos de estos idiomas que escuchamos hoy día, ¿verdad?, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en la época que estamos hablando, pues son acordes, por ejemplo, de la armonía triádica, extensa, de las extensiones, pues eso prácticamente Maurice Ravel ya lo estaba haciendo a principios del siglo XX. Así que podemos mencionar que también ayudó un poco a ese tipo de vocabulario, ese lenguaje popular del jazz. Es considerado también como uno de los orquestadores más dinámicos y creativos en la historia musical. Anteriormente, pues un compositor, ¿verdad?, tenía que tener esas cualidades de ser buen compositor, un buen instrumentista, pero no solamente eso, sino un buen orquestador. Pero en el caso de Ravel, en el caso de Igor Stravinsky, incluso en el caso de Korsakov, finales del siglo XIX, ya la orquestación empieza a subir cada vez más ¿verdad?, de su diseño, ¿verdad?, y de su amplitud orquestal. Y este es el caso de Maurice Ravel, una orquestación exquisita, no solamente con su obra, sino con obra de otros compositores, como es la pieza de Modest Mussorgsky, Cuadros en una exposición. Vamos a hablar específicamente de la obra que vamos a estar escuchando en el próximo concierto, Ma Mère Roi, Mi Madre la Oca. Es una obra, originalmente es una obra musical creada para piano a 4 manos, que les recomiendo fuertemente que escuchen esa versión con anterioridad porque es bellísima. Es una obra genial y se ve obviamente el dominio del instrumento. Esta versión fue estrenada en el año 1910 por Léon Lulu y Jeanne Vivier. Disculpen la pronunciación del francés. También existe una versión para piano solo creada posteriormente por su gran amigo Jacques Charlot. Lamentablemente falleció al poco tiempo. Este trabajo frecuentemente también se conoce por el título de 5 piezas infantiles y obviamente vamos a ver por qué, por los títulos de esas 5 piezas en breves momentos. Para el 1911 fue orquestada por el propio Ravel y esa es la versión que vamos a estar escuchando en el próximo concierto. Para este mismo año,
el compositor extendió dicha obra con algunos interludios y al principio un preludio para ser interpretada como ballet, el cual fue estrenado al siguiente año. Así que esta obra la podemos ver en distintas formas, en piano para 4 manos, 2 pianistas obviamente sentados en el piano, para piano solo, la podemos ver para orquesta la suite y podemos ver la versión de la suite orquestal con el ballet. Se me olvidaba mencionarles que Pulcinella también, la obra que presenciamos hace un momento, también tiene una versión para violonchelo y piano y para violín y piano. O sea que los compositores en muchas ocasiones acostumbraban a reutilizar las obras y reorquestarlas y poderlas hacer más accesibles, no solamente para la orquesta. Se divide de la siguiente forma. Estas 5 piezas se dividen de la siguiente forma. Vamos a mencionar sus títulos en español. La primera de ellas es Pavana de la Bella Durmiente. Tiene un tempo, una indicación de lento. La segunda pieza, conocida como Pulgarcito, poco moderato. La tercera pieza, conocida como Niñita Fea, Emperatriz de las Pagodas, tiene un movimiento de marcha, así que ya podemos mencionar, ¿verdad?, que es bastante marcada la orquesta, inclusive la versión de piano. La número 4, Conversación de la Bella y la Bestia, tiene un movimiento de vals, un tanto moderado. Y finalmente, El Jardín Encantado, para mí, las 5 obras, los 5 movimientos son bellísimos, pero esta en particular, El Jardín Encantado, realmente tiene unas características que encantan a uno como oyente, y es un tempo lento y grave. La extensión de los acordes es bellísima, es muy, muy impactante, y obviamente no se queda atrás la parte de la orquestación. Quisiera que escucharan ustedes en estos momentos una versión de Mamer Loa, El Jardín Encantado, esa quinta y última pieza, que de hecho, dicho sea de paso, son 5 piezas que están interconectadas, ¿verdad? Tiene que haber el mínimo movimiento entre pieza y pieza. Así que pues nos preparamos, ¿verdad?, para la presentación del concierto este próximo sábado, para que sepan que esas piezas van casi seguidas. Va a ser interpretada la versión que vamos a escuchar en breve por la London Symphony Orchestra y dirigidas por Pierre Monteux nuevamente. La grabación es histórica, la grabación es del 1962. Así que espero que disfruten la última pieza de esta ocasión.
Bueno, estimados amigos, hemos escuchado obras maravillosas en el día de hoy, en la noche de hoy. Eh, Hemos escuchado Mozart, concierto número 20 para piano. Hemos escuchado de la obra de Igor Stravinsky, Pulcinella, también una obra muy destacada del compositor. Y finalmente hemos escuchado un fragmento también de Mamel Roy, de Maurice Ravel. Obviamente vamos a escucharla en todo su esplendor, en vivo y a todo color, ¿verdad? En el concierto del próximo sábado. Para mí ha sido nuevamente un placer compartir con ustedes, esperando y confiando en poder verlos presencialmente en un futuro cercano. Así que disfruten y sigamos con mucha salud siempre. Hasta la próxima. Se cuidan. La Asociación Pro Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, APOS, está muy agradecida al conferenciante, el profesor Armando Luis Ramírez, por su excelente charla de esta noche. Ya ustedes lo conocen porque nos ha dado varias charlas ya. En este caso añadió una pieza que es del concierto anterior de la Orquesta Sinfónica, que gustó tanto que decidimos incluirla. Ya lo explicará. No dejen de ver las otras tertulias para conciertos y los minicursos que aparecen en nuestro canal de APOS y que están a su disposición sin costo alguno. Muchas gracias por su atención esta noche.